Bien, queremos retomar la situación que se está viviendo en estos momentos en Medio Oriente. Y yo les comentaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dado una declaración hace algunos instantes diciendo que está en conversaciones con Israel para realizar juntos una posible ofensiva contra Irán luego de la cantidad de misiles que fueron lanzados hacia territorio israelí durante esta misma semana. Y finalmente Biden se ha abierto a la posibilidad de participar en este contraataque israelí. Yo te decía, Rodrigo, al comienzo del bloque que Biden dijo con condiciones. Ellos no estaban dispuestos, por ejemplo, a atacar algún tipo de central nuclear de Irán porque eso podría tener costos superiores y aumentar dramáticamente la violencia. Sin embargo, ahora dijo estar pensando la posibilidad de atacar, por ejemplo, centrales petroleras. Sabemos que las centrales que el petróleo es uno de los grandes insumos que tiene Irán, que reparte y vende a gran parte del mundo, y por lo tanto un golpe estratégico que podría dar Israel hacia su enemigo es atacar las centrales petroleras, y Biden dijo que lo está analizando en estos momentos con las mismas autoridades israelíes. Eso podría generar un golpe importante, ¿no?, al gobierno de Teherán ahí en ese mismo país, pero ya están reaccionando los mercados a esta misma declaración del presidente Biden. Y sabes tú que los precios del petróleo subieron un 5% ya por la preocupación de solo la declaración que ha hecho Biden. Solo decir, estoy pensando con Israel o estamos dialogando la posibilidad de atacar centrales petroleras. Locura, eso Pablo. Inmediatamente hace que el mercado se preocupe, genere incertidumbre, y ya subió un 5% el petróleo debido a esta misma situación. Mira, han Y pasado además, dos cosas. sí. Una, el petróleo. Segundo, el alza del oro. Tercero, la baja del Bitcoin. Impresionante, pero son declaraciones y al segundo, Pablo, ¿ah? ¡Bum! Totalmente. Sube y baja, cómo se mueve, ¿ah? La Que gente- eso también, ojo, Exacto. que eso también es especulación y mucho del mercado respecto a eso. Hay gente que se aprovecha de estas circunstancias para mover mucho el mercado, mover mucho la bolsa. Después se vuelve a regular. Sí, siempre hay especuladores, ¿cierto?, en la economía, pero hay que entender que los mercados se mueven con la certeza. Cuando hay cosas que son ciertas, el mercado anda fluido, pero cuando hay incertidumbre, cuando hay tensión, cuando uno no sabe lo que va a ocurrir en un hecho importante a nivel mundial, finalmente eso desestabiliza todo. Y en este caso, como es una zona eminentemente petrolera, donde se mueve mucho finalmente este mismo recurso, obviamente eso es perjudicial a nivel económico. Ya sabemos aquí el dólar cómo subió también el Te día vas a refugiar del en el ataque. dólar, en el Exacto. oro. ¿Por qué sube el dólar? Eso es interesante también. Claro, el dólar hoy día es la moneda más importante del mundo. Por lo tanto, cuando hay inestabilidad, cuando hay incertidumbre, mucha gente se refugia y compra dólares porque sabe que esa es la moneda más segura de tener. Por eso sube finalmente esta misma divisa. Pero también, además de lo económico, en Estados Unidos se está hablando en estos momentos del costo político que podría tener esta misma declaración de Biden. ¿Cómo le podría afectar perjudicialmente a su vicepresidenta, hoy día candidata presidencial, Kamala Harris, que suba el precio del petróleo, que en Estados Unidos se encarezca la vida a portas de una elección presidencial tan importante? Exactamente. Menos petróleo, sube el precio, que es lo que provoca también una guerra. La utilización de mayor cantidad de petróleo empieza a levantar el precio. No, ha sido una locura, ¿eh? Veamos el mapa de lo... Sí. ¿Te acuerdas tú cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ese Ucrania? mapa, Gabriela. Ambos también son exportadores de gases, de Exactamente. trigo, de maíz, y esos elementos inmediatamente subieron. Había recién comenzado la guerra, pero claramente se genera especulación y se genera preocupación a nivel internacional y suben los precios de estos mismos insumos. Aquí estamos viendo el mapa. Yo te decía, la atención en estos momentos está enfocada en esta zona porque el día de hoy había una serie de enfrentamientos entre Israel y el Líbano. Y ahora quiero hablar del Líbano porque no solamente ha habido enfrentamientos con el grupo Hezbollah, sino también con el ejército libanés, que es algo que no había ocurrido en el último año, donde derechamente el ejército del Líbano atacara al ejército israelí. Todo esto porque murieron 2 soldados libaneses durante el día de hoy por ataques ofensivas de Israel. Entonces es esta zona en estos momentos del norte de Israel, el sur del Líbano, que han concentrado la batalla cuerpo a cuerpo entre los soldados, pero también con bombardeos en Beirut, donde yo te decía más temprano, Rodrigo, hoy día hay mucha preocupación a nivel internacional porque varios de estos ataques, de estos bombardeos, han afectado ya lugares públicos. 28 personas civiles, personal de salud, muertos. Los centros asistenciales ya han sido bombardeados.
Eso ha generado 28 trabajadores de la salud muertos en las últimas 24 horas. Se ha hablado también de que hay algunos edificios públicos de gobierno que también han sido víctimas finalmente de estos mismos ataques. Israel se ha defendido diciendo que en muchas de esas zonas hay efectivos, hay milicianos de Hezbollah que están atacando o que están coaptados muchas de estas instituciones con este mismo grupo libanés y por lo tanto están atacando esas mismas zonas. Además, el tema de los evacuados. Ya más de 1.200.000 personas han salido del Líbano. Imagínate tú, este conflicto se agudizó hace 2 semanas entre el Líbano y Israel y ya van más de 1 millón de personas que han tenido que ser evacuadas de este mismo país. Los que son del Líbano generalmente han ido a parar a Siria, han ido a parar a Jordania o han ido a parar a otras naciones cercanas de la misma zona, pero ya hay varias potencias que han comenzado a enviar sus propios aviones. El día de hoy fue España el que envió 2 aviones, uno de ellos ya aterrizado en Madrid de vuelta con cerca de 240 personas que están sacando. En su mayoría dicen son ciudadanos españoles porque claro, ellos quieren rescatar a sus propios connacionales, pero también en los aviones de España, ¿sabes de dónde otras nacionalidades iban? Ajá. De Estados Unidos, claro. De Italia, de Argentina. Iban argentinos el día de hoy también teniendo que ser rescatados en la misma zona. ¿De chilenos qué se sabe? Mira, de chilenos en estos momentos no se sabe si han podido evacuar en las últimas horas, pero ayer en nuestro programa Mega Noticias Mundo, Florencia Vial habló con una chilena que vive en Beirut hace más de 30 años, si mal no recuerdo, y ella decía que en estos momentos ella prefería quedarse, esperar a lo que estaba sucediendo, todavía no tenía las intenciones de escapar. Pero hoy día estamos conociendo esta otra realidad, que se está bombardeando zonas civiles, zonas donde hay edificios públicos y por lo tanto eso podría cambiar la percepción de algunos compatriotas que habitan finalmente en el Líbano. También hay muchos chilenos en Israel, hay muchos chilenos también en Palestina, sobre todo en Cisjordania. Por lo tanto, es un momento de tensión. Yo te mostraba ayer que ya la Cancillería ha puesto en sus redes sociales un comunicado con los teléfonos y los correos. Sí. De dónde están los consulados, de dónde están las representaciones oficiales de nuestro país en Jordania, en Israel, en Líbano y también en Jordania en el caso de que quieran finalmente tener algún tipo de ayuda de emergencia o necesiten ser sacados de estas zonas de riesgo. Además, el gobierno libanés ha dicho que ya son más de 2.000 fallecidos en su país producto de la ofensiva de Israel, mientras que del lado israelí también ya van varias bajas de soldados que han muerto a manos del grupo Hezbollah. ¿Qué dice el presidente del gobierno español que hoy día ha liderado la evacuación de sus ciudadanos? Escuchemos. Evidentemente condenamos, como hemos hecho desde el principio, los ataques de Irán contra Israel del pasado martes, pero al mismo tiempo lo que hacemos es exigir que se acuerde un alto el fuego inmediato en Gaza, una tregua en el Líbano y que en definitiva el derecho internacional sea respetado. Bien, y por su parte también estamos atentos a lo que va a ocurrir en este enfrentamiento entre Irán e Israel. Sabemos que son 2 potencias militares, no solamente de la región, sino del mundo, porque luego del ataque que ha realizado Irán, donde se ha certificado que finalmente fueron 200 casi los misiles que llegaron a territorio israelí, estamos a puertas de conocer cuál va a ser la decisión que va a tomar Israel de contraatacar. Conversábamos, Rodrigo, de que Estados Unidos podría participar finalmente de esta misma ofensiva. Yo creo que Biden está haciendo un cálculo ahí más bien político nacional que internacional de cuál va a ser el apoyo que le va a dar a Israel, teniendo en consideración que las elecciones presidenciales están a la vuelta de la misma esquina, pero claro, no puede dejar de defender a su mayor aliado que es también Israel, porque eso también podría mostrar signos de debilidad, signos de desconfianza con un aliado que es histórico. Tenemos la siguiente imagen donde se ven efectivamente los misiles iraníes porque Irán advirtió que ellos van a contraatacar. Si reciben cualquier tipo de impacto, aunque sea mínimo, por parte de Israel, ellos han asegurado que van a atacar nuevamente a Israel y con mucha más fuerza. Todavía, según los expertos internacionales, Irán no tiene acceso a armas nucleares, está muy cerca porque han estado enriqueciendo uranio en el último tiempo, lo que les va a posibilitar eventualmente obtener arsenal atómico. Por ahora no lo tendrían, pero claramente si esto sube de tensión podrían utilizar armamento que tienen que es letal y muy sofisticado. Irán es uno de los países que tiene mayor cantidad de arsenal de misiles balísticos del mundo.
ellos saben de proyectiles y por lo tanto tienen finalmente la capacidad para poder atacar en muchas oportunidades más si quieren a Israel. Por eso está obviamente la preocupación a nivel mundial. Yo te decía que dentro del arsenal iraní tienen más de 15 tipos de misiles. Algunos de corto alcance que pueden tener una trayectoria de 150 kilómetros y lo que estamos viendo acá son los que tienen mayor capacidad de alcanzar lugares lejos, entre ellos Israel. Por ejemplo, el Sejil, el Gader, el Khorramshahr, que pueden alcanzar 2.000 kilómetros de distancia, es decir, mucho más allá de Israel, prácticamente entrar casi a puertas de Europa o lugares más profundos de Asia o incluso algunas zonas de África. Es decir, tienen una extensión importante estos mismos misiles y también el Emad, que puede recorrer 1.700 kilómetros y el Shabab 3, que puede recorrer 1.300 kilómetros. Un conflicto que sigue escalando y por eso hay dudas finalmente sobre estas dos grandes potencias, cuál podría vencer, cuáles son las capacidades de los dos ejércitos y también qué hay detrás de este conflicto, y lo vemos en la nota de Leonardo Acuña. Dale. Son estas luces en el cielo de Israel las que una vez más inician la alerta. 200 misiles lanzados desde Irán a Israel, cerca de 1.600 kilómetros de trayectoria, ataques por los aires, poderío bélico que da muestra del conflicto que se vive en Medio Oriente. La cúpula de hierro de Israel es más frágil que el cristal y el mundo necesita detenerlos y poner a este régimen de apartheid en su lugar. Ataques que van en escalada y que habrían sido ordenados tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Israel ya anunció una respuesta tras el ataque aéreo iraní. Estamos en medio de una campaña contra el eje del mal de Irán. Ayer dije que estos días son de grandes logros y grandes desafíos. Grandes logros porque frustramos a Nasrallah y su alto mando y el plan de Hezbollah de ocupar Galilea. Israel tiene como su gran arma de defensa el Iron Dome o domo de hierro, una especie de cápsula que evita que los misiles penetren territorio israelí. Lo que hace el domo de hierro es interceptar en el aire dichos misiles. Hay tres sistemas: el domo de hierro corto alcance, la onda de David de mediano y el Arrow en su versión 2 y 3 de largo alcance. Y esto está complementado además con aeronaves de la Fuerza Aérea, que en el día de ayer operó la Fuerza Aérea israelí y también la Fuerza Aérea norteamericana o los medios que están desplegados en el Medio Oriente. Los principales aliados de cada bando están claros. Mientras Irán tiene el respaldo de Rusia, Israel hace lo propio con Estados Unidos, dos gigantes detrás de este conflicto en escalada. Apoyo norteamericano que se puede ver en terreno, armamento bélico e incluso aviones de fabricación estadounidense como el F-15, el F-16 o el F-35. Cuando uno analiza las cantidades de aeronaves de Israel versus, por ejemplo, Irán, uno ve números similares. Pero ahí no hay que confundirse porque la superioridad tecnológica de Israel es muy elevada. Israel en aeronaves principalmente cuenta con medios de línea norteamericana, aviones F-15, F-16 y F-35. Estos son aviones caza que son normalmente multipropósitos. Israel superior en tecnología, mientras Irán cuenta con un amplio poder terrestre y armas antitanques y misiles dirigidos. Irán tiene una fuerza militar bastante abundante, una fuerza militar muy potente, con distintos recursos de infantería, medios más bien ligeros en lo terrestre, fuegos de artillería. Estamos hablando de fusiles, armas antitanque, o sea, cohetes y misiles antitanque que son una amenaza en contra de los blindados que pueda tener Israel. El fusil más usado por parte de estos grupos donde se encuentra Irán son sin duda los AK-47, un armamento antiguo pero efectivo en combate. El AK-47, ese fusil es un fusil ruso
de una data, no una data actual, y es un fusil que la característica que tiene es que tiene una gran prestación en distintas condiciones. No es un fusil sofisticado en tecnología, es un fusil que es bien básico, pero que funciona en distintos tipos de condiciones. El año 2022, Estados Unidos estimaba que Irán tenía al menos 3.000 misiles balísticos, una amenaza de lado a lado, conflicto en Medio Oriente, donde actores externos serán claves para definir el futuro de una guerra donde sufren miles de inocentes. Bueno, comparemos a ambos ejércitos en las cifras. Mira, aquí te traigo, Rodrigo, las estadísticas que tiene cada uno de los dos bandos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, en su mayoría, las cifras vienen de Global Firepower, que es una agencia que tradicionalmente se encarga de analizar ejército por ejército del mundo y que dice que Israel hoy día es el 17º ejército más poderoso del planeta, número 17. E Irán, mira, 14º, el número 14 más poderoso del mundo, según esta misma organización importantísima que analiza los ejércitos. Vamos a las cifras. Israel tiene una población de 10 millones de habitantes, mientras que Irán tiene una población de 89 millones de habitantes, es decir, 9 veces mayor. En el ámbito militar, Israel tiene 173.000 soldados más 465.000 reservistas. Sabemos que el servicio militar es obligatorio en este mismo país, por eso hay una cantidad de personas que tienen la preparación, finalmente el conocimiento táctico y militar para poder desempeñar labores, mientras que en Irán son importantes, 610.000 soldados y también tienen un número considerable de reservistas, 350.000. Si uno zumba finalmente de lado y lado, hay una realidad totalmente importante, ¿no? En el caso de Israel son más o menos 600.000 o 550.000 personas. 650.000 personas, mientras que en el caso de Irán son cerca ya de 1 millón la capacidad finalmente de tropas. En aviones tiene más Israel, 612 versus 551. En tanques aquí gana Irán, tiene 1.996 versus 1.370. Barcos también gana Irán, 101 contra 67. Estas son las características generales. Sabemos que hay mucha más cantidad de recursos militares para poder pelear una guerra, pero aquí obviamente los más importantes. Y aquí hay uno que es muy relevante, que es el tema nuclear y atómico. Israel, si bien no han publicado, no lo han confirmado tan abiertamente que ellos tienen armamento nuclear, sí se conoce que ellos sí tienen este tipo de material atómico y tendrían entre 90 a 200 ojivas nucleares. ¿Qué son las ojivas? Es el material que se pone en los misiles para finalmente crear un arma atómica, y Israel tendría una capacidad de entre 90 a 200, mientras que Irán tiene en estos momentos 0. Pero yo creo que en el corto plazo lo van a conseguir, y por eso la comunidad internacional también ha estado muy alerta al programa nuclear de Irán. Mientras que en cuanto a presupuesto, aquí es grande la diferencia a favor de Israel. No solamente ellos tienen una gran maquinaria militar, sino, Rodrigo, servicios de inteligencia, capacidad de defensa antiaérea versus 9.950 millones de dólares. Impresionante la comparación. Y uno cuando ve estos presupuestos, uno se pega en la cabeza y bueno, la plata esta, en vez de ocuparlo en esto, la podríamos ocupar en otras cosas. Hay regiones, hay países, hay gente que no tiene ni que comer, lo hemos visto, y mira la cantidad de plata que se va. ¿Y sabe dónde más se ve representado eso? En el país que más gasta en proporción de su presupuesto en armamento. ¿Sabes cuál es ese país? Claro. Corea del Norte. Imagínate. Gasta 1/4 de su economía en armamento de guerra. Imagínense. Y pensar que hay gente que no tiene ni uno, Es increíble. Amigo mío, gracias por todo.